De toda la red desde Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Sí, muy bien. Estamos con Luis Durán, el presidente del Partido Morado. El Partido Morado visitó a la presidenta de la República a invitación de ella en una ronda de entrevistas con todos los partidos que tienen inscripción. Y a la salida, el señor Luis Durán nos contó a todo el país algo que creo que es muy relevante. Ellos le hicieron una pregunta que es una pregunta importante. Le preguntaron a la presidenta Dina Boluarte si se consideraba que su gobierno era un gobierno de transición. Y ella dijo que no. Gracias, señor Durán, por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué para usted sería importante hacer esta pregunta sobre el tipo de gobierno que tenía Dina Boluarte? Antes, si me permites, Rosa María, quiero solidarizarme contigo y también con el profesor Gorriti, porque alguna vez enseñó algunas líneas para mí, y, y pedirles que sigan haciendo el buen trabajo que hacen. Esto es como aquella frase de ladran, Sancho, de señal de que avanzamos, y No, entonces yo... mire, para mí, le digo en serio, es una condecoración. Es un honor que me pongan al lado de Gustavo Ritti, para empezar. Ya eso es un honor enorme. Y creo que en las restas y en las sumas ayer, este grupete ha perdido muchísimo. Es la primera vez que asaltan casas de periodistas. ¿Eh? Es la primera vez en simultáneo, dos casas. Fueron donde Jaime Chincha, pero no lo encontraron. Pero esta es la primera vez que asaltan en simultáneo las casas particulares de dos periodistas. Han atacado una casa donde habían niños con autismo. Primer problema. Segundo problema. A mí no me van a desprestigiar, pues. Bien difícil. Si la gente me quiere o me detesta, no va a ser por ellos. En segundo lugar, han exhibido lo que son. Creo que en el descrédito ellos han salido mucho peor parados. Y miedo a mí no me dan, porque en serio me dan risa. Entonces, es bien difícil que hayan logrado uno solo de sus objetivos. Yo no voy a cambiar mi posición, ni lo que les cuento cada mañana, ni las entrevistas que tenemos, ni nada de lo que narramos acá. Muy bien, Bueno, mira, vamos a Dina Boluarte, que es lo sí, importante. A ver, mira, te esta cuento un entrevista. poco el contexto y luego la conversación brevemente. El contexto era la invitación, como tú bien has dicho, a los partidos políticos para dialogar. El Partido Morado cree en el diálogo, cree en la deliberación y cree, como se lo dijimos a ella, en la honestidad, en el trato entre las personas. Tú puedes ser claro y directo, ser honesto y respetuoso, y las relaciones creo que crecen institucionalmente siempre. La conversación tuvo tres momentos. El primer momento, que debe relevarse porque es bueno, la presidenta y su primer ministro se dieron el trabajo de explicarnos la visión que tenían de la situación política y las acciones que estaban tomando en la gestión de su gobierno. Ese fue el primer momento. Fue un poco largo. Nosotros tomamos especial atención a los valores, a los elementos valorativos que ella plantea, que luego te voy a comentar por qué fueron importantes. El segundo momento fue el momento en que me cedió el uso de la palabra para que yo participara, y como te dije hace un ratito, le expliqué y le dije que le íbamos a hablar con total honestidad, absoluta transparencia y sentido del diálogo. La pregunta fue esa que tú has dicho. ¿En qué sentido, o si su gobierno sigue siendo un gobierno de transición? Y para nosotros era muy importante en qué va a consistir esa transición. Porque el 16 de diciembre, recordarás, ella señaló en una presentación de que su gobierno era de transición. Así es, ella lo dijo. O sea, yo estaba simplemente planteándole lo que ella había dicho. Y eso era importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Congreso ha cerrado la posibilidad inicial que había de un adelanto de elecciones. Estamos claros que el Congreso no se quiere que ir, la mayoría no quieren irse. Entonces, para eso era importante que nos lo dijera, porque eso significaba el punto de inicio del diálogo. Ella demoró, Rosa María, hizo un proceso argumentativo largo para explicarnos o señalarnos tres cosas que creo que pueden ser importantes para el debate. La primera cuestión, nos dijo que ella era presidenta por sucesión constitucional, lo cual es verdad. Hubo un golpe de Estado. Yo le recordé que el pronunciamiento del Partido Morado fue que lo que había dicho el señor Castillo era un golpe de Estado y que por lo tanto ella era la sucesora constitucionalmente. Lo segundo que nos dijo es que ella juró hasta el 2026, porque ese era su mandato, y si ella hubiera jurado de otra forma, seguramente la hubieran procesado en el Congreso. Por lo tanto, ella estaba cumpliendo estrictamente la Constitución, dicho por ella. Tercera cuestión que señaló, que ella envió al Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones.
Y esos tres elementos argumentativos ya avisoraban su respuesta final. Su respuesta final es, señor Durán, yo no me siento en el deber constitucional de renuncia, no voy a renunciar. Y por lo tanto, sí lo que voy a hacer es esperar a que haga el Congreso. Si el Congreso quiere que haya adelanto de elecciones, yo iré al adelanto de elecciones y lo cumpliré por el mandato. Si no quiere, yo seré presidente hasta el 2026. Ese fue el segundo momento de la conversación, que fue un poco largo, como te digo, y entramos al tercer momento, capaz en el que nosotros teníamos el deber de plantearle la situación. Nosotros le dijimos, bueno, si esto es así, nosotros tenemos que reiterarle lo que ya le hemos dicho desde el primer muerto que hubo, es que usted tiene que renunciar a cargo, tiene que iniciar un proceso de desfogue de esta situación institucional. Y le dimos las dos razones, y me gustaría dejarla muy clara las razones. Mira, la primera razón es una razón de orden, digamos, moral constitucional. Nadie puede en un país seguir gobernando sin que pase nada después de 60 muertos. Para mí eso es un tema fundamental para el partido también. Y luego le dijimos, quizá la razón para esta situación a la que nos ha llevado es que su gobierno no ha sabido distinguir a los violentistas, que usted dice además que tienen detrás la recuperación, vuelta del señor Castillo, del ciudadano que quiere protestar, que quiere con legítimo derecho constitucional salir a la calle. Y ella me interrumpió y hizo una reflexión sobre que esto era violentista. Yo le dije que no, que había muchísimas personas, muchas, y algunas que no salían, pero que la mayoría de la población quería que esto torne, que ella renuncie y que el Congreso se va. Y Es la cuestión segunda de leer una razón, encuesta, ¿no es cierto? Las encuestas lo dicen claramente. la gente lo dice, Rosa María, mira, cuando yo salí, a mí me impresionó mucho caminando hacia mi carro, porque fuimos caminando por la plaza, no vinimos en carro. Cuando fuimos caminando hacia el carro, las personas habrían escuchado, me imagino, y tres o cuatro me dijeron muchas gracias por decir lo que pensamos. Entonces yo lo sentí, nos sentimos como voceros de mucha gente. Ahora, la segunda razón también es importante, Rosa María, porque en su comentario ya dijo que ellos creen en la meritocracia, creen en la lucha anticorrupción y creen en la defensa de la mujer. Entonces yo le dije, si ustedes creen y su gobierno está pensado, o su gestión está pensada en eso, lo lógico, señora presidenta, sería que ustedes no fueran el furgón de cola de un Congreso y buscaría mecanismos para evitar que toda la planadora antirreforma que el Congreso está desarrollando en muchas áreas, ustedes la pararan. Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes señalaron que iban a hacer el reglamento para la reconstitución del Consejo Directivo de SUNEDU y hasta el día de hoy no lo han hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que se establece un marco de discreción para que algo que ya es nuevo, que ha sido criticado incluso por el Partido Morado, pero que ha sido santificado por el Tribunal Constitucional, no llegue a buen puerto. Y entonces, ¿qué va a imperar? ¿Qué le dijo sobre el tema de SUNEDU? Porque eso es una gran incógnita. Mira, me dijo que iba a ver la reglamentación. Es todo lo que me dijo. Pero qué manera de mentir, si ya estaban eligiendo al presidente SUNEDU, ya se constituyeron, ya se eligieron 4 de 7. Ahora, yo he reflexionado después, Rosa María, sobre el tema de SUNEDU, ¿no? Y sobre ese consejo. Ese consejo se va a establecer, necesitamos el reglamento efectivamente. Y necesitamos que las universidades privadas y las otras partes intervengan y luego ser muy vigilantes con lo que venga, ¿no? Porque esa ley está. Lo que viene va a ser un festival de licencias, pero vamos a estar vigilantes, por supuesto. Ahora, el señor ministro de Educación, el señor Becerra, ha dicho que su partido, se refería a ustedes, tenían un festival de consultorías que eran la caja chica, SUNEDU era su caja chica. Eso es absolutamente falso, yo lo sé y lo sabe mucha gente en el Perú, pero hay una animadversión muy particular de todos los que están en el poder contra el Partido Morado, de la derecha y de la izquierda, de ambas, pero últimamente más de la derecha. ¿Por qué el señor ministro va a mentir tan descaradamente sobre algo? Primero, SUNEDU no tiene consultorías desde 2017 y ustedes no trabajan, nadie de ustedes en SUNEDU. El único caso es que a Sagasti le piden, antes de que fuera congresista, que participe en el comité evaluador de los postulantes en concurso público, un comité de A3, de los postulantes a miembros del consejo directivo. Eso es todo. Y digamos, sí, altos
pergaminos académicos tiene el señor Sagasti bastante más que el señor Becerra, ¿no? Ahora, Sí. ¿por qué imputan que ustedes cobran, que tienen consultorías, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, primero tienes tu razón, yo quiero ratificar expresamente al público que te sigue que ningún miembro ni dirigente actual del Partido Morado tiene ninguna consultoría. Es más, yo te puedo decir que como presidente no he conversado jamás en mi vida, ni con ningún ministro, ni con una autoridad del Ministerio de Educación, ni de ninguna otra que fuera elegido por el gobierno. No, no tengo ninguna relación, no, ninguna. Y no creo que haya ninguna relación lógica con lo que dicen. Pero no solamente él, también lo ha dicho antes un extribuno, nada menos. O sea, lo dicen y lo repiten, y creo que la razón tiene que ver con lo mismo que está pasando en el caso de estos señores que te van a buscar. Digo, Creen, creen que la lucha de ideas parte del presupuesto del desprestigio al otro. Mata al mensajero para matar sus ideas. Yo creo que esa es la razón de fondo, y creo que es un error. Porque cuando tú haces ese tipo de argumentos y situaciones, te desprestigias tú. En una democracia, en un sistema de gente razonable, como entiendo que debemos ser todos, cuando tú dices algo que no vas a poder afirmar después y luego cambias a quizás, tal vez, lo que estás haciendo es quitándote honor a ti mismo y no al otro. Y creo que lo que viene ahora es que él tiene que demostrar lo que ha dicho, porque si no, es que ese es el problema. Si él no demuestra lo que ha dicho y no lo va a poder demostrar, lo único que le queda es pedir expresas disculpas o iniciar un proceso por nosotros y por los agraviados, porque él no se está comportando conforme a lo que señala el ¿ustedes Código van a Penal. iniciar un proceso contra el ministro de Educación? Lo que nosotros estamos esperando es que él se ponga derecho, es decir, rectifique lo que ha señalado. Lo que corresponde en su momento es, si sigue con esta candaleta, enviarle una carta para que se rectifique. Porque nosotros somos demócratas, darle la oportunidad para que se rectifique. Si él no lo hace, entonces tendrá que ir a los procesos correspondientes, porque eso es lo que corresponde. Mira, la violencia, Rosa María, es el peor elemento para una sociedad. Y lo que Ahora, está hay en que decir los que lugares es violencia. hay una violencia, yo la veo porque estoy mucho en Twitter, muy sostenida contra la congresista Flor Pablo. Sí, A mí así nadie es. me gana en trolls, ¿no? Pero a ella la atacan durísimo, pero durísimo, y todo el tiempo tiene que salir a hablar de que son mentiras. La atacan con su esposo, las consultorías, las tontería y media. Pero mucha gente en el sector de la derecha considera que ella quiere ser presidenta del Perú. Ahora, o sea, que está tramitando, ¿no? Con la izquierda la posibilidad de un apoyo de la izquierda de Bermejo. Yo se lo he preguntado directamente a ella, por supuesto me ha dicho que no. Pero Sí, ustedes como partido, usted que ya lo ha explicado también, pero aquí lo reitero, ustedes como partido que tiene una sola congresista, que es Flor Pablo, porque Ed Málaga y Susana Párez no son congresistas del Partido Morado, ¿tiene alguna aspiración de ocupar la presidencia de la República? mira, y qué bueno que me lo has recordado, porque la propia presidenta me lo preguntó. Ah, Sí, me lo dijo, o sea, me dijo, mira, no, al parecer, al parecer, ¿no? Me han hecho saber que si hubiera una mesa que sustituya al presidente actual, a la mesa actual, sería la congresista Flor Pablo o la congresista Susel Paredes quien la presidirían. Yo le dije, mire, señora presidenta, eso es falso. Y es falso por dos razones. Primero, usted debe saber que en el mes de diciembre nosotros emitimos un pronunciamiento en el que señalamos expresamente, el Partido Morado no avalará la participación de ninguno de los tres congresistas elegidos por el Partido Morado en alguna mesa directiva de este periodo de transición. Pero dijimos algo más y lo puedo confirmar. Yo conversé con la congresista Flor Pablo en aquel momento y ella me dijo lo que te he dicho a ti. Me ha dicho, no tengo ningún interés en formar parte de ninguna mesa directiva para ser presidente en este proceso de transición. Y tiene razón. ¿Y sabes por qué, Rosa María? En primer lugar, es muy importante, no tenemos, el Partido Morado en concreto, y supongo que ella también, no tenemos la capacidad de un sustento dentro del Congreso que permita una gobernanza, como claro. sí tenía, como sí tenía Francisco Sagasti, que tenía una bancada, que era la bancada morada,
que podía respaldar lo que él hiciera. Ahora, ¿quién respaldaría el trabajo de una congresista? Es ilógico, en una democracia eso no sería razonable. Y por, Solamente, eso solo lo podía hacer Paniagua porque tenía el respaldo de las demás bancadas. Porque y hubo por- generosidad, porque se entendió que era lo mejor para el país. Al contrario, escoger a alguien que no tenía bancada era lo mejor para el país. Pero eran otros tiempos donde la política era más generosa, más noble. Eso ya y por- desapareció. Porque Valentín Paniagua había jugado un rol importante en la década anterior, defendiendo los derechos, cuando el señor Fujimori, en su dictadura, había extralimitado sus fueros. Eso fue verdad. Entonces había tenido una trayectoria de coordinación con muchos de los que estaban allí. En el caso actual, es un Congreso muy nuevo. Y entonces es un Congreso, yo no conozco la situación actual de las relaciones internas del Congreso, pues no soy congresista, pero bajo ninguna lógica, nadie con sus 10 dedos de frente puestos acá, podría ocurrírsele que esta era una posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que detrás, Pero lo he escuchado mucho como el temor, digamos, de la derecha, ¿no? pero Ahora, lo he es repetido evidente insistentemente. que si hay tanto entusiasmo en desprestigiar a Juan Pablo, yo lo he visto antes, mire, yo he visto campañas de demolición preelectorales muy agresivas. El caso de Nadine Heredia, por ejemplo, liderada por Alan García. Eh, el tipo de demolición contra Fort Pablo hace pensar que sus adversarios la perciben como una posible candidata presidencial cuando hayan elecciones nacionales. Sí, ¿Ustedes sí. también la perciben como una posible candidata nacional cuando hayan elecciones generales? Primero una cuestión previa en el sentido siguiente. Creo que también la animadversión contra ella es por su rol cuando fue ministra de Educación y las luchas Claro. que ella tuvo que tener en ese momento, porque aquí, como te repito hace un rato, pareciera que hay una lucha de conceptos solamente planteada desde la agresión y del debilitamiento al mensajero y no al mensaje. A mí me parece eso muy claro, ¿no es cierto? Entonces, mata al mensajero, crees que matas el mensaje, pero el mensaje está en las venas de la gente. El mensaje va a volver o vuelve siempre con quien fuera. Lo segundo, sí, Flor Pablo es parte de las personalidades que podrían tentar a ser presidentas de la República, por supuesto que sí. Y ahí aprovecho de contarte un poco por qué es importante que el Partido Morado haya conversado con la presidenta y le haya señalado lo que le ha señalado. Porque el Partido Morado ha llegado a la siguiente conclusión, después de ver todo esto, que es una obviedad, Rosa María, pero hay que decirlo, ¿no? Que estamos como en un sándwich presionados por dos extremos. Uno que cree que la violencia es parte de la historia, la extrema izquierda, y otro que cree que la violencia existe porque mi enemigo hay que destruirlo. En la política no hay relaciones, digamos, de diálogo, sino de enemistad. Por eso te atacan, por eso atacan. Entonces, esos dos extremos violentistas nos están aprisionando. Pero la gente está harta. Creo yo que es un deber de un partido como el que yo estoy dirigiendo circunstancialmente en este tiempo, porque no soy presidente eterno, voy a tener que irme en algún momento. Mi interés, el interés del partido es que podamos construir con otras personas un frente, un Ok. frente político institucional que permita que muchas personas puedan sentirse cómodas en una relación para generar un largo, importante proyecto para el país. Y por eso yo inicié una ronda de negociaciones también con otras personas, con las que he conversado largo en una primera vez, con algunas ya en segunda, para ver qué les parece. Y siento yo que el conjunto de personas con las que yo he conversado sí estarían dispuestas a tener algún tipo de participación institucional común. Te puedo poner algunos nombres, ¿no? Bueno, ya algunos han salido a la prensa, tú ya lo sabes, la ex magistrada Ledesma, el rector de la UNI, pero te puedo hablar del señor Sillonis, de Marisol Perestello, de Coco Nieto, de muchas personas con las que hemos estado conversando abiertamente. Rosa Ah, María. Creo que es un momento para hacerlo. Entonces, cuando tú me sería dices, interesante y tal vez de ahí saldría un candidato. exactamente, exactamente. Eso Ahora, eso hay que hilarlo fino. ¿Por qué hay que hilarlo fino, Rosa María? ahora, Porque, hay algunas experiencias, es un partido nuevo, pero que han sido muy malas para el partido Morano. sí, La bancada que tuvieron justamente en el Congreso Corto fue una bancada que se desmembró muy rápidamente en posiciones, que eso es lo más grave. O sea, no se desmembró
enemistad, ¿no? Muy amables, todos muy cordiales, pero en posiciones. Y lamentablemente ahí se notó la falta de trabajo programático. Eh, y fue clarísimo, o sea, miren, cosas que no debieron jamás haberse aprobado, como desconocer contratos por ley, por ejemplo, porque es inconstitucional. Solo 3 congresistas votaron en contra de todos, y los 3 eran del Partido Morado, pero varios del Partido Morado sí votaron a favor, o se abstenían. Entonces, la bancada, y en este caso los 3 congresistas que usted tiene, yo los invito todo el tiempo, que entraron por el Partido Morado, son excelentes personas, excelentes profesionales, pero tienen matices, y tienen matices programáticos importantes. Sí. Y ese es el problema. Presentar un frente al país no es tan complicado como sostener ese frente en el tiempo. Sí, Y esto les ha costado. totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, porque el gran problema del país, Rosa María, ha sido siempre, y es el programa. Las ideas, tú puedes llegar a tener consensos básicos sobre ciertas ideas, pero el programa es el punto. Entonces, cuál es el problema? Que la situación de precariedad política del país ha generado que las organizaciones políticas tengan que adecuarse a las circunstancias. Nadie Todo el quería tiempo. todo el tiempo, es una cosa imposible de entender bien. Todo el tiempo estás pensando en que pronto habrá una campaña y no puedes preparar cuadros, no puedes organizar institucionalmente, no puedes hacer el concepto del partido escuela que tenemos en el Partido Morado. Así es. Entonces, cuando tú llegas a un nivel de ese tipo, tú construyes programa. Yo he sido parte del comité político que construyó el elemento programático. De hecho, yo era el encargado del programa tributario del partido. Claro. Entonces, cuando tú convocas a los candidatos, conversas con ellos sobre el programa, intentas construir puentes y perspectivas, pero al final el día a día gana el programa. Pero yo en defensa de la bancada 1.0, como le llamábamos, debo decirte que sí han habido grandes consensos. Y en la bancada Sí. 2.0, grandes consensos. O sea, a diferencia de otras bancadas, la bancada del Partido Morado tuvo apuestas muy claras de defensa en términos incluso programáticos prácticos. Y en el caso de los 3 congresistas, porque no llegamos a tener una bancada 2.0, tuvimos un momento importantísimo, Rosa María, que fue la construcción de un proyecto de ley que le llamamos para la seguridad política, que fue un trabajo conjunto entre los miembros del comité político, los congresistas y los asesores, que dio origen a esas modificaciones a la Constitución, las reformas constitucionales, para evitar que haya este entrampamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo cuando corresponden a distintas organizaciones. Ese fue el mejor momento. O sea, sí es No, posible que se propuso, pero no se aprobó. sí, porque eran 3 y además porque la mayoría ya sabes por dónde andaba, pero el proyecto está allí y lo hemos insistido y se ha quedado, entiendo, en la Comisión de Constitución, a la espera del momento. Nunca lo Entonces, van a aprobar. la, la, la respuesta, digamos, más concreta y autocrítica a tu posición es que el contexto nos ganó, hemos intentado hacer lo mejor posible y creo que la ciudadanía sabe que a pesar de las tensiones o todo lo que se pueda plantear, los congresistas que el Partido Morado ha ofrecido a la nación han intentado cumplir su mejor rol político, bajo Ahora, las circunstancias. tal vez, Rosa María, sí, a ver, tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? 30 segundos regálame, por Ya, favor. perfecto. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María está conversando con el presidente del Partido Morado, Luis Durán. Adelante, Rosa María. Bueno, y sí, justamente le iba a preguntar si el mayor legado de estos meses es demostrar que el Partido Morado es más que Julio Guzmán. Julio Guzmán ha desaparecido de la escena, parece que no va a volver, ¿verdad? Sí, A ver, mira, ¿cuál es la situación de Julio Guzmán? nosotros hemos tenido un momento interesante, complejo, que fue la etapa en la que el Jurado Nacional de Elecciones en su primera instancia intentó cancelarlo la inscripción. Así Y es. eso, luego de que recuperamos la inscripción, pasamos a un cambio de gobierno en el partido. Eso fue entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Ese fue el tiempo en que Julio Guzmán se retiró, como lo había prometido además, y dimos paso a un nuevo tiempo. Ahí yo dije, no sé si fue también que vine a tu programa, hablé de que logramos un paso en la lucha contra el egoísmo político. Si uno revisa la historia del Perú, los creadores, fundadores,
constructores iniciales de los partidos intentan quedárselo para ellos y Un decidir su partido de caudillo, ¿no? Exactamente, acá los tenemos, varios en el Perú, y eso no pasó. Y no pasó, yo te puedo dar seguridad de que Julio Guzmán no tiene ninguna intervención en la dirección ni en la vida política del partido. ¿El qué está haciendo? Él sigue siendo militante, es un militante, No, sí, pero está dedicado a su actividad académica en los Estados Unidos. Eso es así lo que es. está pasando. Y él no tiene, no lo sé, pero creo que ninguna aspiración de participar en el proceso político peruano en estos años. ¿Qué querrá él en el futuro? Tendremos que preguntarle a él, pero Lógico. hicimos un cambio. Ha costado, Rosa María, porque claro, nosotros somos figuras técnicas, o sea, profesionales, que No hemos venido son, a la política, no hemos estado en la vida política durante estos años y estamos intentando ayudar a que el partido sea un instrumento, como te dije, para esa construcción de ese centro democrático. ¿Y qué claro, nos usted no pretende ser el candidato presidencial, No, veo. no, no, de ninguna manera. Además, no solo no pretendo, sino creo que la seguridad de mi presencia como presidente de este partido es que mi función no es ser presidente. Mi función es coordinar Partido. las, el partido para que el partido sirva a la nación. Lo digo con absoluta claridad aquí, Rosa María, se lo he dicho a todos los actores políticos, si la única forma de construir confianza institucional es que el que está coordinando esto no tenga interés, y no tengo interés de presidenciable ninguno. No es ese mi interés. Muy bien, lo que están buscando entonces es un frente que lleve a un candidato que puede ser un militante del Partido Morado, como puede ser otra persona, que el partido considere una persona notable, importante, que tenga algo para aportar al país. Una plancha con Nieto y con Marisol Perestello puede ser una plancha muy interesante. Y con Es, Marianela Ledesma, para la de ESMA, para darle Jorge un Sagasti, poquito no de sé, izquierda, para el lado de allá, para darle el balance. Pero sí, pero esos tres. No, y si pone a Sillonis de primer ministro, ya ni le digo nada. Sí, sí, es una plancha interesante. O de cabeza de lista de Lima, ¿no? sí, O de mira, Ica. yo tengo el deber, tenemos el deber de convocar a profesionales serios e interesantes. Yo te cuento que hace unos días, unos meses atrás, conversé con Luis Alberto Arias, a quien tú conoces. Claro, Eh, se ha afiliado, he visto. Exactamente, Luis Alberto se escribió y dijo, aquí estoy, a mi vejez, dice él, yo no le creo, yo lo veo más joven que yo, pero bueno, allá él. Después de 40 años, dice, de trabajo En académico, servicio público, porque su trabajo ha sido servicio público, claro. ahora me voy a dedicar a la política. Y yo ese tipo de gestos lo difícil en una etapa de crisis muy profunda de la política y de estas situaciones de violencia, que las personas den pasos concretos para acompañar esto, ¿no? Y eso es lo que la verdad es que buscamos, que los jóvenes, que las personas se integren a la política. Y tú me hacías una pregunta que yo no pude hace un rato contestarte porque lo hacía muy larga, pero creo que es importante saber, ¿en qué cree el Partido Morado? ¿Centro derecha, centro izquierda? ¿Qué cosa es el Partido Morado? ¿Qué es? A mí nunca me ha gustado catalogarlo en un espectro de centro izquierda y centro derecha, mercado versus Estado. No me pongo en ese término. ¿Qué es lo que yo le digo a todos cuando les digo, esto es el Partido Morado? Mira, es un partido que cree en la libertad de las personas. La libertad es el bien más sagrado junto con la vida. Tres libertades no son divisibles: la libertad económica, la libertad política y la libertad social. Si los seres humanos tenemos esas libertades, podemos hacer nuestros proyectos de vida. Entonces algunos me dicen, entonces tú eres liberal. No, no soy liberal, creo en la libertad, que es distinto. Pero luego hemos señalado claramente que creemos en que es necesario progresar. No todos podemos progresar igual, Rosa María. La cancha no está plana para todos. Por lo tanto, necesitamos que haya la posibilidad de que el Estado, con el financiamiento de los impuestos, que tanto nos cuesta a los ciudadanos y que el Estado tiene que defender, se gaste bien para que los menos favorecidos avancen en la vida. Claro, pero señor Durán, eso, lo que usted señala, pues, no hay nadie que no se lo firme. Es Pero es más la o menos, verdad, claro, es el bien común, es el sentido común. ese es el partido. Evidentemente, ustedes no son un partido comunista, usted lee el ideario programa de Vladimir Cerrón, bueno, ustedes no propondrían jamás la estatización de los medios de producción, Nunca. que no es evidentemente su línea, pero tampoco son renovación popular, ¿no? Está claro que ustedes creen en una educación inclusiva, en una educación abierta, con libertad, con derechos humanos. Entonces sí, claro, es difícil definirlos, pero el mote que les ponen es que ustedes son caviares. Es Sí. decir, son unos rojos disfrazados de
cualquier cosa, de azules, ¿no es cierto?, que viven del Estado, todos tienen consultorías. A mí también, ayer me decían que yo que vivo del Estado, entonces la gente mire, eran unos trolls que atacaban a otros trolls, ya no puedes, hermano, ya, concéntrate un poco, ¿qué trabajo en el Estado tengo yo? Yo, ni mi familia, ni nadie de mi familia trabaja en el Estado, nadie, entonces, ¿qué trabajo tengo? Bueno, muy bien, regresando a esto, son caviares. Mira, Entonces, no me gusta a mí definirme sobre ahora, moda. obviamente yo lo digo con gracia, ¿no? Pero los que lo usan como insulto, Sí, ¿no? sí, sí. La palabra caviar es una palabra que puede ser prestigiada, lo fue en un tiempo, como desprestigiada acá, los lingüistas harían su ventaja. Yo lo único que quiero cuando, digamos, hago política, cuando converso con otros, es que me defina por lo que hago, que Claro, me definen por mis principios, por mis valores, por las cosas en las que creo, no que me incluyan en grupos de situaciones y me estigmaticen. Mira, el estigmatizar a una persona en la política, en cualquier cosa, es el paso a la violencia. Si tú crees que las cosas son blancas o negras, así o así, entonces no conoces la vida. La vida es multipolar, multicolor, multiforma. Entonces, yo no entiendo esas lógicas políticas, pero sé que existen y no, sé que hay claro. que explicar, hay que combatirlas, hay que... Yo lo que le digo es, demoler candidaturas presidenciales es algo que siempre se ha hecho en el Perú 1 o 2 años antes. Por eso las que surgen normalmente son las que son sorpresa. Las que Sí, nadie sabe, esa es la razón por la que Castillo gana. Porque es tal cual. nuevo. Es nuevo de verdad. Es Lo nuevo, mismo nuevo. le Nadie pasó lo a Fujimori, recuerdo. Lo mismo le pasó a Fujimori. exactamente. Entonces, el nuevo que nadie conoce, no siempre gana, ojo, chicos, tranquilícense, porque no basta eso. Pero si se dan las circunstancias, pues sí. Entonces yo prefiero votar por alguien que no conozco, no tengo la menor idea de lo que va a hacer, pero no es el mismo idiota que tengo siempre parado delante mío, pues ya ese ya lo conozco, ese no lo quiero. Entonces no voto a favor de algo, voto contra algo. Y por esa razón Castillo ganó. Al final del día, Keiko Fujimori siempre ha perdido las elecciones porque está muy gastadita. Tiene que heredar el apellido del padre y además ella tiene su propio desgaste. No va a ganar nunca. Entonces tú, Tiene que esperar unos años y tener un partido que haga política. Últimamente ha habido un giro muy importante en el adelanto de elecciones, que me parece que hay alguien sentado ahí que está diciendo sí, vamos a hacer política. Me parece. Hay un cambio importante, histórico para el caso de Keiko Fujimori. Pero ha demorado 8 años, ¿no? Hace 8 años que estamos en este problema porque la señora no sabe perder. Terrible. así es, así es, y porque Muy bien, además ahora, en las elecciones del año 2021 fueron muy duras para ustedes. Y las regionales y municipales tampoco fueron muy buenas. sí, en el 2021 tuvimos una estrepitosa derrota electoral. Estrepitoso. En Estrepitosa. parte por Julio Guzmán, por no Sí. tener un buen entrenamiento para contestar una entrevista que otro la hubiera contestado con mucha gracia y salía del tema. O sea, en eso hay que decirlo, Alan García es modélico, ¿no? Al Alan final, García, tal esas cosas era buenísimo. Traía a la esposa, sí, tengo un hijito lindo, bello. Pero si la mujer lo perdona, nosotros qué tenemos que decirlo. Y esa era la estrategia para contestar esa entrevista. sí, Era mira, todo, era todo lo que tenía que hacer el modelo de Alan García. Ese es de libro, de manual en los Estados Unidos, de donde además Julio Guzmán ha bebido tanto en su formación académica, ¿no? De libro, por Dios. ¿Qué sí, mira, pasó ahí? Y mira, además algunas piezas publicitarias que fueron francamente desastrosas. sí, ¿Ya? mira, La yo de la creo que marihuana, por ejemplo, fue espantosa. sí, mira, yo creo que la circunstancia de ese año y de la propia situación del país, del propio La gobierno, pandemia, la pandemia, etcétera, hicieron que la presentación de lo que era el Partido Morado y lo que representaba no se hiciera bien. Creo que hubo una serie de elementos que permitieron y frivolizaron
lo que nosotros Claro, teníamos que... parecía lo que antes se llamaba la izquierda miraflorina, pero un poco más hippie, ¿no? Esa era la impresión que daba. Entonces, y esa no era la impresión que ustedes querían dar, ciertamente, pero era muy a la izquierda y medio hippie. Fumaban marihuana, y obviamente sus adversarios se aprendieron de eso, evidentemente. Por ejemplo, yo en esa campaña postulaba con el número 8 en la lista de Lima. Y mi campaña se me encargó, por supuesto era lo que correspondía, estaba dedicada a conversar y proponer las medidas para la informalidad y el cruce con cuestiones tributarias. Ese era, y luego el tema de la reforma constitucional en el caso que hubiera algún tipo de trabajo en el Congreso que viniera. Pero sí, no llegamos a construir el concepto que te digo de libertad y de progreso para la gente. No apareció. Y además fuimos comidos por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias propias de la campaña. Luego vino el problema, te lo tengo que explicar con total honestidad, de este tema con el Jurado Nacional de Elecciones, que interpretando mal la ley, nos retiró, así de la noche a la mañana nos quitó la inscripción. Entonces, claro, muchas personas, muchos dirigentes del partido, se retiraron y tomaron la opción de ir por su cuenta a postularse a las elecciones regionales y municipales, Rosa María. Y entonces nosotros en enero, cuando ya yo asumí la presidencia, hicimos un proceso que consistía en esto, que sean las bases del partido las que decidan a sus candidatos. Claro. Esa era la oportunidad. Y la verdad es que los candidatos del partido fueron candidatos militantes en todas las partes. Claro. En todos lados. Y esos candidatos aprendieron a entender cómo luchar la política electoral. Y claro, fue más ahora, se puede mirar de dos maneras, ¿no? Para un partido joven. En realidad fue acumulación de experiencia de lo que no sabíamos hacer. Y en ese sentido siempre es positivo. Pero un partido, por definición, aspira a tener poder, porque esa es la aspiración básica de un partido. Y si no lo logra, tiene que reevaluar por qué no lo está logrando, ¿no? Y es lo que hicimos. Apenas terminó la elección, tuvimos reuniones larguísimas de horas con cada lugar para evaluar qué pasaba, qué ocurría, y sacamos una reflexión que nos ha llevado al momento actual. Y quería, a propósito de esto, contarte algo. Uno de nuestros dirigentes que participó en Miraflores es hoy día parte del Consejo Municipal. Se llama Renato Otiniano, y él fue el único que estuvo luchando en la decisión sobre la ordenanza municipal a la que has referido. Pueden ver todo. Vi su Twitter. Con una claridad. Pero que no se preocupe el señor Otiniano, el regidor de Miraflores, porque en realidad en los hechos la ordenanza no se aplica. Porque si se aplicara, no hubiera habido una manifestación en la puerta de la casa de Gustavo Gorriti y en la puerta de la mía. No quiero preguntar. La casa donde me fueron a buscar está muy cerca de donde estoy, pero ya no está en Miraflores, está en San Isidro. San Isidro se ocupó más rápido, ¿eh? Pero en el caso de Miraflores, comisario muy simpático, pobrecito, me dijo, señora, ¿qué hago? No se preocupe, ¿qué va a hacer? Déjelos. Pero yo no voy a preguntar sobre la dirección de tu casa ni la de Gorriti, pero la pregunta es si están en el cuadrante que dice la ordenanza, porque la ordenanza no ha dicho que es todo Miraflores, sino un cuadrante que va no estoy en el Parque Kennedy. Desde el Arcomar hasta creo que la Parque Kennedy. No, mucho más abajo, hasta Angamos. No, cerca de Angamos estoy a 2 cuadras estoy a 2 cuadras de Angamos. De repente estoy, de repente. República, creo que hasta, no sé para dónde, para el otro lado, pero es un cuadrante, no es todo Miraflores. Mira tú. Con razón. Bueno, entonces que la gente venga a protestar a este lado. Está listo, yo feliz. Yo no me opongo a la protesta. Sí me opongo a que dejen sordos. Ahora, yo ayer lo he explicado, o sea, la gente tiene todo el derecho de decir todas las estupideces que quiera, es su derecho. Ahora, no puedes obligar a otro a escuchar tus estupideces. O sea, hay que conocer el derecho bien. Entonces, yo puedo decir estupideces, la digo en un parque solo. No puedo obligar a todo el barrio a escuchar mis estupideces. Ahí sí la policía me dice, tú baja tu megáfono, tu micro, porque no puedes hacer bulla. Pero has dicho algo más importante, Rosa María, que yo subrayaría, no es solo tema de estupideces, tú no puedes cometer delitos, ¿cierto? Amparándote en la libertad de expresión, que es lo que hace mucha gente. No. O sea, decirle a un compatriota de que es judío, ¿no es cierto? Eso es delito. Pero además lo está haciendo estigmatizando al judío. O sea, es un doble problema, porque le está quitando la situación de y además activa todas las alertas internacionales que hay
contra el antisemitismo en el mundo. O sea, no tienen Así idea es. de lo que están activando. No tienen Entonces, idea. eso no puede ocurrir. O sea, Ayer, desde el relator para la libertad de expresión de la OEA, colegas de todas partes del mundo y todas las entidades peruanas, por supuesto, me han escrito, cálmense, no me van a hacer nada. claro, entonces la pregunta... Muchísimo, a ver, vamos a ponerlo así, muchísimo más miedo me tienen a mí que yo a ellos. Pero muchísimo miedo. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Es una reflexión ya de largo plazo, Rosa María, que no vamos a resolver aquí, pero ¿qué ha pasado en la educación peruana, esa que queremos defender y arreglar, ¿no? ¿Qué ha pasado para que los ciudadanos no sepan los límites de sus acciones, ¿no? No solamente pasa esto, pasa con los violentistas, los que cierran las carreteras, los que dejan parados, los que no permiten que otros Es más, yo puedo cerrar una carretera, pero estoy absolutamente instruido de que es delito y que voy a tener que responder por ese delito. Y acá se les repite todo el tiempo, cerrar una carretera es delito. Aunque el 25 o 35% de las personas en el sur crean que es una acción lícita, es delito. Entonces tienes que asumir la consecuencia de eso. Y tienes que ir a un juez y te tienen que sentenciar. Abel, nos tenemos que ir. A ver si nos da la campanada acá y termina la conversación. Bueno, qué pena que la señora Boluarte no haya entendido que es un gobierno de transición. Lo que todos hemos entendido es que se va a quedar, o que se quiere quedar, eternamente, si es posible hasta el 2035. Pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Y eso nos lo enseña la política todos los días. Muchas gracias al señor Luis Durán, gracias por tus saludos, tu solidaridad. Gracias a todos los que han escrito a Abel, están exterminando a los trolls. Y protejamos siempre a los niños y a los jóvenes con autismo.